Buenas noches. Tal vez lo que podría representar a una relación tóxica es esto. Tu corazón y aquello que va a fumigar a tu corazón hasta el punto de envenenarlo. Tal vez esa persona tóxica sea así y es tu corazón desangrándose. ¿Qué es lo que está pasando con esas relaciones tóxicas? ¿Qué está pasando con aquella persona que llega a la vida del otro? Para hacerle vivir una amarga experiencia. ¿Se podrá salir de este tipo de relaciones? Esta noche vamos a hablar acerca de cómo liberarse de una persona tóxica desde los estudios de Fernando Leiva en Lima, para todo el mundo. Esto es Noche de Psicoterapia. ¡Bienvenidos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Buenas noches amigos, bienvenidos todos a Noche de Psicoterapia. Gracias a todos por ya estar conectados. Y bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo liberarse de una relación tóxica, de una persona tóxica. Pero para hablar acerca de tóxico, para hablar acerca de liberarse, tenemos pues que investigar un poquito. ¿Qué es tóxico? Tóxico es todo aquello que es venenoso para la salud. Estar en contacto, escúchame bien, con una persona tóxica, aún en una pequeña cantidad, puede generar daños considerables para la salud física, mental y social, posiblemente con consecuencias mortales. Ahora, si nosotros nos ponemos a imaginar lo tóxico, ¿no? Muchas veces vemos en algunos productos, en algunos insecticidas, ¿no? Que dice, cuidado porque es altamente tóxico. Hay personas a quienes no se les nota la etiqueta de altamente tóxico, pero en su actuar vamos a darnos cuenta que sí, es una persona tóxica. Ahora, hay que evitar cualquier tipo de contacto con estas personas, pero vamos a ver cuáles son las características de las personas tóxicas. Y en caso de experimentar algún malestar por haber sido intoxicados por este tipo de personas venenosas, hay que ir inmediatamente al especialista, hay que ir al psicólogo a buscar ayuda porque probablemente te has intoxicado, probablemente tienes una sobredosis de esa persona tóxica. Ahora, hablar del tóxico también es hacer un recuento de todos los trastornos, de todas las personalidades, de todas las estructuras. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar que muchos de ellos van a intoxicar la vida del otro, pero también la víctima, a veces para no escapar, se va a generar una trampa en la mente. Es por eso que se hace tan difícil alejarse de una persona tóxica, pero vamos paso a paso. Porque si nosotros queremos liberarnos de esa persona tóxica, de esa relación tóxica, nosotros primero debemos entender qué es el tóxico, que ya lo acabamos de decir, ya lo acabamos de ver. Es una persona que llega a envenenar tu vida, que llega a intoxicar diferentes áreas de tu vida. Va a llegar así como un veneno, como un plaguicida, y va a empezar a rociarse sobre todas las áreas de tu vida, que ya te voy a comentar cuáles son esas áreas que se ven afectadas por este tipo de relación. Pero más allá de la persona tóxica, que es altamente venenosa, hablamos de liberación, ¿no? Y liberarnos proviene precisamente de esta palabra libertad. ¿Y qué es la libertad? Es la facultad de obrar, de actuar, de existir sin ningún impedimento. Entonces, liberarse de una persona tóxica es recuperar la facultad de actuar libremente, de obrar libremente sin que el tóxico te impida actuar, pensar, opinar. Porque eso es lo que ocurre en una relación tóxica. La persona ya no piensa, ya no siente, ya no actúa. Es más, todo el tiempo está pidiendo permiso, incluso para aquello que va a comer, para aquello que se va a poner. Ahora, cuando la persona no tiene libertad, ¿okay? Esa persona que está buscando la liberación, liberarse de alguien tóxico, ¿qué podemos deducir de una persona que quiere liberarse de alguien tóxico? Que es un esclavo. Aquellos que no tienen libertad es porque están en prisión o son esclavos. ¿Y quién era el esclavo? En la antigua Roma, escúchame bien,
en la antigua Roma, el esclavo era conocido como el adictus, el que está bajo el yugo del otro. ¿Por qué? Porque tiene una deuda antigua, ¿no? En la antigua Roma, la persona que no podía pagar una deuda se convertía en adictus, es decir, en esclavo. Entonces, la persona que está en una relación tóxica es un adicto. Y es un adicto que tiene unas deudas emocionales en el pasado. Entonces, esta persona se ha esclavizado para saldar también cuentas que probablemente las tiene desde su infancia, y le diga al tóxico, ¿ah? Tú me tienes que pagar el amor, el cariño que mis padres no me dieron. Por eso te voy a simbolizar. O sea, tú vas a ser el símbolo de mis padres. Tú vas a ser el símbolo, tú vas a representar a aquellas personas que me tenían que cuidar. Y eso va a ser un efecto que va a ocurrir en la víctima. Ojo, la víctima no elige al tóxico. El tóxico va a elegir a la víctima, pero este proceso se va a dar en la mente de la víctima de la persona tóxica. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer para liberarse? Para liberarse de esta persona tóxica. ¿De qué se trata todo esto? De soltar las ataduras emocionales y trampas psicológicas que hay en la mente de la víctima. Es decir, si tú estás buscando liberarte del tóxico, tú tienes que empezar a tomar conciencia de la realidad y la gran diferencia de lo que es la realidad al delirio, a la ilusión, a la fantasía o a la alucinación. Entonces, la persona que está con un tóxico no tiene una relación. Hay un vínculo traumático. Pero la víctima dice, tengo una relación con esta persona, ¿no? Es mi pareja, es mi enamorado, mi enamorada. Mantiene un vínculo y especialmente es un vínculo traumático. Porque ¿qué es lo que une a la víctima con el tóxico? Los traumas. Igualmente el tóxico trae sus traumas y eso es lo que los va a conectar. Pero vayamos un poquito más a profundidad. ¿Qué es una relación? Es el proceso causa y efecto entre dos personas. Entonces, para que tú sientas amor por la otra persona, debe existir una causa. Para que ese efecto, vamos a este ejemplo. ¿Ustedes pueden ver esto? Bueno, miren, justo es un bolígrafo del Colegio de Psicólogos, ¿ah? Muy bien. ¿Ustedes pueden ver esto? Ok. Miren lo que está pasando en su cabecita. Ustedes ven, ustedes aquí en la cabecita tienen un efecto, ¿ya? Ese efecto es el bolígrafo. Pero para que este efecto exista aquí, hay una causa, es decir, hay algo real. Yo tengo aquí la causa, que es este bolígrafo, inmediatamente en mi mente se reproduce el bolígrafo y tengo el efecto. Y voy a empezar a recordar para qué sirve el bolígrafo y todo eso. Entonces, si tú estás en una relación tóxica, lo primero que tienes que indagar, ojo, es que si realmente hay amor. Es que si realmente esa persona te ama. ¿Por qué? Porque para que tú sientas ese amor, ese afecto por esa persona, debe existir una causa. La persona debe hacer cosas valiosas, debe ser un buen compañero o compañera para que tú sientas el efecto del amor. Pero si tú, todo este tiempo, estás experimentando el efecto del amor sin ninguna causa, ojo, no hay relación, hay delirio, hay alucinación, hay ilusión, hay fantasía. Estás soñando despierto, tal vez. Entonces, muchas veces escuchamos personas que le dicen al otro, oye, tú estás alucinando, porque esa persona no te ama. Deja de alucinar con esa persona. Y eso es algo que tú tienes que entender. Que tú no puedes decir que esa persona te ama, tú no puedes decir que esa persona es buena contigo, mientras esa persona no actúe como una persona buena contigo. Porque muchas veces nos enamoramos de la esperanza, de la ilusión, incluso de que la otra persona cambie. Entonces, ¿quién es el tóxico? ¿Quién es esa persona venenosa? ¿Quién es aquella persona que llega a intoxicar, a envenenar y darle muerte a diferentes áreas de la vida de la víctima? Es un ser vacío, es un ser insatisfecho. El tóxico está vacío. Carga una gran insatisfacción desde su infancia. Y cuando no hay satisfacción personal, la persona no puede ser feliz. Está vacío de sí mismo y necesita extraer
una felicidad y supuesta seguridad de la otra persona, en este caso de la víctima. Ahora, esta persona tóxica, que la mayoría se está imaginando una persona maltratadora, también se puede presentar en el rol de persona víctima, pero sería la falsa víctima, que está empeñada en culpar a los demás. Ahora, ambos, el maltratador o esta falsa víctima que es tóxica, comparten el egoísmo y la falta de empatía por los demás. Entonces, cuando tú estás en una relación que te está envenenando, sobre todo que te llena de angustia, hay como un desespero, como una sensación extraña en cuerpo y mente, es porque estás en una relación con alguien tóxico, porque el tóxico va a generar una neurosis, el tóxico va a generar angustia, va a generar ansiedad. ¿Producto de qué? Producto de una obsesión. ¿Y de dónde proviene la obsesión? De las dudas. Entonces tú no te puedes explicar por qué esa persona se comporta de esa manera si dice que te ama. Esa duda constante va a generar la obsesión, te preguntas y te preguntas, al final te obsesionas y terminas angustiado, terminas ansioso, y así es como va muriendo. Y está siendo herida prácticamente de muerte ese aspecto mental, la parte cognitiva. Es decir, empiezas a dudar incluso de ti. Ahora, todo tóxico, toda persona tóxica, y aquí ya lo vamos identificando. Si tú tienes una pareja, hombre o mujer, que sea tóxico o tóxica, vamos a encontrarnos con este punto, que todo tóxico es demandante. Es altamente demandante y nunca está satisfecho. ¿Por qué? Porque nada de afuera va a poder llenar el vacío emocional interno que tiene. Sin embargo, él anda tratando de llenarse con los demás. Él tiene, escúchame bien, el tóxico tiene una necesidad. Y esa necesidad se origina precisamente porque le falta algo. ¿Y por qué le falta algo? Porque perdió hace muchísimo tiempo parte de sí, parte de su amor propio. Perdió parte del amor que le tenían que dar en su hogar. Entonces, este tóxico va a unir esa necesidad que viene cargando desde la infancia, la va a juntar a la palabra. Ojo, necesidad más palabra, en este caso manipulación, se va a convertir en la demanda. Por eso el tóxico es altamente demandante, todo el tiempo está pidiendo. Y las víctimas se van agotando, se van secando, se van sintiendo sin vida. Ellos son, los tóxicos, como una especie de agujero negro, que todo lo absorben. Nada va a ser suficiente para ellos y sobre todo cada día demandan más. ¿Y qué es lo que va a pasar en la víctima? Que nunca se va a sentir lo suficientemente buena, inteligente o habilidosa como para complacer al tóxico. Entonces tal vez tú estás dando más de lo que humanamente podrías dar. Pero sin embargo, a tu pareja tóxica no le parece suficiente, porque tiene una fijación con el deseo. Él no quiere llegar incluso a esa satisfacción, porque tendría que resolver otras cosas y ya lo voy a explicar con calma para que sigamos disfrutando de este programa. Por otro lado, los tóxicos están muy unidos a una parte muy antigua, casi primitiva, en el modo de plantearnos la vida. Ellos se unen inmediatamente a su instinto. El tóxico es muy pulsional, pero vamos a hablar aquí acerca de instintos para que lo entiendan mejor, con palabras sencillas, ¿no? Entonces, se une mucho a los instintos de supervivencia, pero lo va a unir directamente ¿a qué? A la inteligencia, a la mucha o poca inteligencia que tenga, a todos los conocimientos previos. Entonces, imagínense esto, unir el instinto a cierta dosis de información, a cierta dosis de inteligencia. La persona, en este caso el tóxico, va a generar estrategias para poder satisfacer estos instintos, esas necesidades que tiene. Eso es lo que le hace peligroso, porque normalmente las personas pueden tener una pulsión, pueden tener una necesidad, pero viene un código moral. Y ese código moral hace que no salgan los instintos. Vamos a hablar aquí entonces con un ejemplo. Quiero que aquí me presten mucha atención, ¿no? Vamos a hablar de un mundo pulsional, mundo instintivo, para que lo entienda mejor. Un mundo donde hay unas pulsiones, unas fuerzas
Por ejemplo, ahí tenemos a Tánatos, tenemos a Eros. Tánatos, ¿qué dice esa pulsión? Todos tenemos un asesino y un suicida adentro. Todos somos capaces de enfrentar a muerte a la otra persona, incluso de quitarnos la vida. Pero también se habla acerca de un Eros, que todo ser humano es altamente erótico. Ahora, esa zona donde están esas pulsiones, vamos a imaginarnos aquí abajito, ¿ya? Todos imagínense aquí, en la parte de aquí, donde están pues esas fuerzas, esas pulsiones, ya ese mundo instintivo, ese mundo donde están esas fuerzas primitivas. Y vamos a imaginarnos aquí, todos pónganse aquí las manitos así, ya como algo tubular, y a eso le vamos a llamar yo. El yo está observando. El yo está observando todo. Entonces imagínense que el yo vea por ahí una hamburguesa, un plato de comida. Inmediatamente va a la parte instintiva. Si estos dos están conectados, a esta persona, en el caso del tóxico, no le va a importar hacer cualquier cosa con tal de agarrar esa hamburguesa. Va a tejer estrategias. Si no tiene para pagar por la hamburguesa, va y la agarra y corre, hace cualquier cosa. Pero ¿por qué los seres humanos de esta época no hacemos eso? Porque tenemos ese mundo pulsional, tenemos ese yo y tenemos aquí una construcción de códigos morales, que es el superyo, que es como un filtro. Entonces va a salir un poquitito de esa pulsión, se va a filtrar por la moralidad y ahí se va a evaluar si lo puede hacer o no lo puede hacer, y si lo puede hacer, lo va a hacer sin dañar a los demás. Pero el tóxico no puede hacer eso, porque el tóxico, cuando quiere algo de la víctima, une su inteligencia a ese mundo instintivo, ese mundo pulsional. Entonces no le importa la moralidad, no le importa si la otra persona está sufriendo, no le importa si la otra persona llora. Sencillamente, ¿qué es lo que quiere? Beneficiarse de lo que está observando en la otra persona. Eso es lo que está pasando en ese mundo del tóxico y su víctima. Por otro lado, ¿cuáles son algunas de las estrategias que va a utilizar la persona tóxica dentro de la relación de pareja? ¿Cuál es esa forma de ser? Lo primero es que el tóxico no se va a manifestar como tóxico hasta que se haya iniciado la dinámica con la víctima, hasta que la víctima diga tengo una relación con él. Va a utilizar incluso la seducción para aproximarse a su víctima. Y una vez que la persona dependa de él, inmediatamente se va a convertir en alguien totalmente tóxico. ¿Bien? Entonces, el tóxico al principio se vende como una buena persona. Incluso se puede vender como un príncipe, como una princesa, o no sé si recuerdan a la mosquita muerta. Muy bien. Entonces, el tóxico puede llegar con estas características, ¿no? De un príncipe, de una princesa, o de una persona que incluso da lástima, de una persona muy sumisa, que en este caso es conocida como la mosquita muerta. El tóxico, por otro lado, va a elegir a quién va a parasitar. No cualquiera va a ser la víctima del tóxico, ¿ya? Y solo es tóxico con quien desee, no con cualquiera. La víctima, ojo, tiene necesidades que el tóxico le va a hacer creer que él puede llenar. Sin embargo, el tóxico está totalmente vacío. El tóxico es un show, es un actor. Entonces, si encuentra a su víctima que de repente tiene una carencia pues, de afecto, se siente sola, él al principio va a estar llamando, va a estar enviando mensajitos, va a estar dispuesto a todo. Cosa que después, ojo, la víctima va a pagar un alto precio. Por eso que al principio el tóxico le dio gratis. Antes de continuar con este tema de cómo salir de esta relación tóxica, porque no vale, escúchame bien, no vale la pena hablar de la solución sin conocer el problema. Que estamos acostumbrados a lo fácil. Sí, estamos acostumbrados a lo fácil. Nos dicen, esto te va a curar, y lo compramos sin saber si eso realmente te va a curar. Es más, te dicen, esto te va a curar de tal mal que tienes, y lo compras sin saber si realmente tú tienes ese mal. Entonces, aquí vamos a ser serios en lo que estamos hablando.
Aquí todos vamos a hacer un buen uso de la información y no vamos a decir las cosas por decir, no vamos a dar las técnicas por dar. ¿Cómo sería el origen del tóxico? El tóxico, todo tóxico, ya les dije, está vacío, necesita, por eso es demandante. Este tóxico sufrió abandonos físicos o emocionales en su infancia. Fue víctima de críticas y maltratos. Y también ha tenido pérdidas significativas en el transcurso de su vida. Es decir, ha tenido decepciones amorosas, decepciones amicales, ha tenido decepciones incluso en el lugar donde estudiaba. Entonces, cada evento que ha ido pasando por su vida le ha hecho experimentar esa pérdida, esa falta. Miren, por ejemplo, un niño sobreprotegido. Atentos. Un niño sobreprotegido que cree que es el centro del mundo, llega a un colegio y en el colegio no va a ser sobreprotegido. O sea, él no va a ser el niño número uno, no. Porque a todos los niños le han dicho lo mismo en sus casas. Entonces, ¿qué va a pasar con este niño que ha sido sobreprotegido? Va a experimentar esa pérdida. Perdió su reinado. Entonces, va a experimentar esa falta. Me falta la aprobación de los demás. Me falta el afecto de los demás. Entonces, como está vacío, en el tiempo va a buscar personas para llenarse. Personas para que lo admiren y por ahí nos estamos yendo a algunos trastornos incluso relacionados con esta conducta tóxica. Porque lo tóxico, ojo, no es un trastorno. Que esto es algo que una vez quise aclarar en un canal, bueno, pero no se dio la oportunidad, porque la persona me insistía que era tóxico, y le decía, no, es una relación con un psicópata, no que es tóxico. Entonces hay que dejar que el profesional maneje los términos. Bien, la relación tóxica es un término, una expresión popular. ¿Para qué? Para señalar las consecuencias de estar vinculado a una persona que tenga algún tipo de trastorno, una estructura determinada que ya les voy a mencionar. Entonces, ¿qué trastornos relacionados a esta conducta tóxica hay? Primero, el psicópata. El psicópata es tóxico. Aunque el psicópata piensa parasitar a la víctima, es decir, vivir de la víctima, el simple hecho de vivirla ya empieza a envenenar toda la vida, todas las áreas de la víctima. El narcisista también es tóxico. ¿Por qué? Porque el narcisista envuelto en egoísmo hace que la otra persona comience a morir, que muera su autoestima, que mueran sus relaciones sociales, porque el narcisista quiere que la otra persona esté girando a su alrededor. ¿Quién es el otro tóxico también? Un misógino. Aquel que odia a las mujeres, por supuesto que va a envenenar la vida de la mujer. Una misándrica, que es aquella que odia a los hombres, también va a envenenar la vida del hombre que sea su pareja. Los machistas, las personas con un trastorno antisocial, es decir, un sociópata, también va a ser altamente tóxico. Pero hablemos de la estructura. Hay una estructura que se vincula muy bien a esta conducta tóxica. ¿Ustedes recuerdan la estructura perversa? No hablamos de trastornos aquí, estamos hablando de la estructura, que es una forma de relacionarse con el mundo. Entonces, esta persona perversa, esta persona con la estructura perversa, sí sabe, o sea, está segura, lo ha entendido hace mucho, qué es lo que le genera goce o disfrute. Pero para eso necesita a la otra persona. Pero no necesita a la otra persona feliz, no. Necesita envolver a la otra persona, a su víctima, en sufrimiento, en tristeza, en culpa o en lujuria, o en dolor físico. ¿Por qué? Porque el tóxico que tiene esta perversidad va a disfrutar generando angustia, ansiedad en la otra persona. Pero para eso primero debe neurotizarla. Es decir, el perverso va a llenar de dudas a la víctima. Por eso la víctima se va a convertir así en una persona neurótica, llena de dudas. ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Esto durará para siempre? Incluso va a leerse las cartas, está viendo el horóscopo todo el tiempo, porque está esperando la víctima que alguien le resuelva las dudas. Ojo, este tóxico de estructura perversa disfruta
del sufrimiento de la otra persona. Y aquí tenemos, dentro de estos perversos tóxicos, al tóxico sádico, que es el tóxico que disfruta del dolor físico o mental de la otra persona, ¿ya? Que va a lanzar sus excesos perversos sobre la víctima y no solamente va a disfrutar del dolor, del llanto, de la depresión de su víctima, sino que también que este tóxico sádico va a disfrutar de los intentos por sobrevivir que hace la víctima. ¿Ustedes no se han dado cuenta de algunos tóxicos en las relaciones que se jactan y dicen, pero qué terco que es, no sigue insistiendo? Hay algunas chicas tóxicas también que dicen eso, ¿no? De la pobre pareja que está que se muere y le implora amor y así como con una satisfacción dicen, es que está que se muere por mí, está que se arrastra por mí. Allí hay una gran perversidad. Ahí estamos hablando de una persona tóxica, sádica. Pero para hacer eso, debe utilizar ¿qué cosa? La estafa, el maltrato, la violencia física, las humillaciones, el chisme, va a indisponer a esta persona incluso ante su familia, pero no tiene otro objetivo que no sea el disfrute de hacer sufrir a la víctima. Ese es el tóxico sádico dentro de esta estructura perversa. Pero tenemos también a un tóxico masoquista, que muy pocas veces se menciona, ¿no? Porque cuando hablamos, estás con una persona tóxica, nos imaginamos siempre a este sádico, a esta persona maltratadora, pero tenemos a alguien de perfil bajo, a un tóxico masoquista, a quien le encanta sufrir, pero sobre todo le encanta llenar de culpa a la otra persona. ¿Por qué? Porque su disfrute, ojo, su disfrute es representado por el sufrimiento que experimenta la otra persona al sentirse culpable. Le encanta que el otro esté mortificado porque cree que ha hecho algo malo. Y peor aún, si la otra persona tiene un complejo de culpabilidad. Si hay ideas muy arraigadas en su mente, producto de su infancia, de todo lo que ha aprendido, que le han hecho sentir culpable de todo, que para él todo es culpabilidad, entonces ahí el tóxico masoquista va a disfrutar bastante. Ahora, ¿qué tipos de relaciones tenemos dentro de lo que sería tóxico? Pues, no solamente en la pareja, sino que también tenemos suegros tóxicos. ¿Cómo serían los suegros tóxicos, no? Son aquellos suegros que van a envenenar la armonía del hogar. Es decir, llega y desautoriza, invalida las normas del hogar, va a indisponer, va a desautorizar. Es más, el suegro tóxico va a decir, ¿es mi hijo o es mi hija? A él no le vas a decir nada. Esa persona, ese suegro tóxico, créame, que va a terminar con ese matrimonio, va a terminar con ese hogar. Tenemos también amigos tóxicos. Bueno, ¿y qué amigos, no? Que todo el tiempo critican, que todo el tiempo aconsejan mal. Son amigos que especialmente todo el tiempo están pidiendo favores. Todo el tiempo piden favores y vamos a ver que esto de los favores es una trampa en la mente. Y al finalizar les voy a explicar qué pasa cuando tú te dedicas a hacerle favores al tóxico. Tenemos padres tóxicos, esos padres castradores que crían en cautiverio a sus hijos. Tenemos los jefes tóxicos. Jefes que más allá de promover el crecimiento del personal, los humillan, los limitan, los llevan al nivel de incompetencia. Entonces, ¿qué áreas va a intoxicar, va a envenenar esta persona tóxica? Primero, tu área del dinero. Inicia una relación de pareja con un tóxico para que veas cómo no te alcanza el dinero. Para que veas cómo si al principio tú tenías para pagar tu gimnasio, para pagar tus viajes, ahora ya no te alcanza. ¿Qué otro campo se va a envenenar con la presencia del tóxico? Las emociones. Ahora ya no son tus emociones, ¿eh? Ahora tú ya no te sientes bien por ti, por tus logros, no. Tú te vas a sentir bien si él está bien, si él o ella está bien. Pero sobre todo, te vas a sentir culpable si a ti te va bien y a esa persona no. Porque eso es lo que hace el tóxico,
masoquista, llena de culpa al otro. Entonces, tú empiezas a sentirte avergonzado si te aumentan el sueldo, te sientes avergonzado y culpable si de repente te compraste una camisa, si te compraste un perfume. Otra área que se ve invalidada, contaminada por la presencia del tóxico, son tus metas. Porque al principio eran tus metas, querías ser un profesional, querías tener un negocio, ahora no, ahora la única meta que tienes es sostener la relación de pareja. Se contamina también el área de la amistad, de la familia, el área de la espiritualidad. Porque sin darte cuenta, llegas a convertir a este tóxico en una especie de falso Dios. Ajá. Y ahí está precisamente mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas, aquella historia incluso de dolor, aquella historia no resuelta. Te invito de lunes a sábado a que ingreses a mi consultorio y podamos convertir esa historia de dolor en una historia victoriosa a través del conocimiento científico que te da la psicología. Puedes reservar tu cita a través del 9957-22178. De preferencia envías el WhatsApp para que te den toda la información. Toma nota, por favor. ¿Qué está pasando con la víctima? Pues, ¿no? La víctima está vacía. La víctima, al principio, tenía todo. Mira, tú antes de conocer a tu persona tóxica, lo tenías todo. Tenías un mundo, tenías una vida. Pero ¿qué pasó? Que el tóxico que está vacío hizo que tú te vuelques. Y ahora, tú al estar vacío o vacía, necesitas del tóxico. Qué interesante esta dinámica, porque ahí nos vamos explicando por qué la víctima empieza a depender del tóxico, porque ahora el tóxico tiene todo el poder, tiene lo que le pertenecía a la víctima, y la víctima va extrañando aquella felicidad que tenía. ¿Y qué le dice al tóxico? ¿No? Yo quisiera que tú me des un poquito de felicidad. No, tú ya tenías felicidad desde hace mucho. Tú ya eras una persona llena, una persona con un mundo, con cosas que hacer por ti. Y la víctima va a llegar a tener una vida sin sentido. Eso es lo que hace el tóxico, le borra el sentido a su vida para él convertirse ahora en el sentido de la vida de la víctima, en el centro de atención de la víctima. Bien, entonces esta persona que ha sido intoxicada todo el tiempo va a estar mendigando un poquito de tiempo, un poquito de afecto. Y cuando pasa todo esto, la víctima comienza a sentirse triste, desmoralizada, culpable. Vienen esos pensamientos complejos, va a experimentar depresión o melancolía. Ojo, la melancolía es una depresión, pero a la cual le vamos a añadir, ¿qué cosa? Pensamientos de autocrítica. Fue mi culpa, si yo hubiera sido mejor pareja, mejor persona. ¿Ya? Entonces, la víctima también, en todo este tiempo, va a cargar con algo, con un recuerdo muy amargo, con una huella muy fuerte que viene a través de la crítica. Tanto el tóxico lo va a criticar que la víctima en el tiempo va a llegar a dudar de sí misma. Bien, entonces, ¿qué va a pasar aquí? La mente. Aquí vamos a hacer otro ejemplo. ¿Ya? Miren, ¿cómo funciona la mente de la víctima del tóxico? Y aquí estamos hablando de los psicópatas, narcisistas, de todos aquellos que les mencioné. Pero ¿qué pasa en la mente? En la mente de la persona que es víctima de un tóxico. Miren, su mente ha sido viciada, ha sido bombardeada, y la mente ya no trabaja a favor de ella. Ya tenemos una mente viciada, una mente obsesiva, una mente que está a la defensiva. Y esa mente está cuidando todo lo que tiene. Es decir, no quiere que nada se le escape porque la víctima ya perdió lo suficiente. Entonces de repente tú tomas la decisión de alejarte de esa persona tóxica porque la familia te lo dijo, porque viste algún video en las redes sociales y dices, me voy a alejar de esa persona. Y la mente estaba ahí dormidita, pero como un monstruo dormido.
Estaba descansando y hasta que tú al momento de irte sacas este pedacito que es tu tóxico. Cuando tú sacas ese pedacito, tu mente voltea y te mira. Ajá, ¿con qué te quieres ir? Bien, y eso que tú empiezas a correr, porque tú has visto en todos los videos que dicen, escapa. Muy bien. Entonces tú has hecho caso, pero no escuchaste todo el programa de noche de psicoterapia y empiezas a escapar. ¿Y qué hace la mente? Va a lanzar detrás de ti unos perros de caza que se llaman insidia y te van a perseguir, te van a morder con los recuerdos. Entonces todo el tiempo vas a estar recordando a esa persona tóxica. ¿Por qué? ¿Por qué la mente hace eso? Porque la mente quiere garantizar que tú le devuelvas la información del tóxico. Es decir, que tú en algún momento vayas y le mendigues amor a esa persona tóxica o que lo perdones fácilmente. Porque la mente ha aprendido a recompensarse con ese tóxico. Porque ese tóxico le ha hecho creer que es lo único que tiene en su vida. Entonces la víctima cae en una mentira y cree sentirse bien todo el tiempo con el tóxico, a pesar de que no todo está bien. Ella dice, por lo menos hay algo de amor. Y eso nos lleva ¿a qué? A un vínculo traumático, a la diferencia de poder. Porque este tóxico, así como te maltrata, te da esas migajitas, esos destellos de afecto. Y genera en ti la falsa esperanza de que todo se va a solucionar o de que el amor es más fuerte que los problemas. Que es una frase predilecta de las víctimas de los tóxicos. Es que no hay pareja perfecta. Todas las parejas tienen problemas. Pero nosotros lo hemos superado, por eso es que estamos juntos. Y eso no es otra cosa que una gran mentira. Para todos mis amigos que viven en provincia o que viven fuera de Lima, Perú, están las sesiones a distancia. Puedes realizarla a través de cualquier red social, a través de Skype, Viber, puede ser también a través de WhatsApp, todo lo que sea videollamada. Bien, no hay distancia para que tú puedas manejar tu problema, para que recibas la asesoría psicológica de parte de quien te habla, Fernando Leiva, psicólogo. Reserva tu cita a través del 9957-22178. Si vives en el extranjero, tienes que escribir +51 y luego 9957-22178. De preferencia, comunícate por el WhatsApp para que te respondan inmediatamente. Así como en ese programa ¿Quién quiere ser millonario? ¿No? ¿Quién quiere liberarse de esa relación tóxica? Entonces, aquí vienen dos preguntas que quiero que me respondan. Y voy a leer aquí los comentarios. Bien. La primera pregunta sería, ¿quieres liberarte de una relación tóxica? A ver, piénsalo bien. Quiero que lo pienses bien. Vamos a llevarlo así como un ejercicio. Repito la pregunta y quiero que lo escribas ahí. ¿Estás seguro que quieres liberarte de una persona tóxica? A ver, voy a ver qué dicen aquí. Ok. Sí, dicen por ahí. ¿Estás seguro que quieres liberarte de esa relación tóxica? Claro que quiero, dice Lourdes. ¿Todos me están respondiendo eso? ¿Sí lo estoy viendo? Sí, si quieren liberarse de esa relación tóxica. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, Guadalupe también nos dice. Sí, ok. Todos están de acuerdo, todos quieren liberarse de esa relación tóxica. Ahora les hago la segunda pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué se quieren liberar de una relación tóxica? Porque si tú no sabes qué vas a hacer con tu vida, créeme que vas a volver a esa relación tóxica. Entonces, cuando tú pidas la liberación, antes de iniciar el proceso de liberarte del tóxico, primero pregúntate ¿para qué quieres la libertad? ¿Para qué quieres ser libre en este mundo? ¿Para qué quieres estar sin esa persona? Porque si no, todo esfuerzo va a ser en vano. Vas a volver otra vez a conectarte con esa persona. Esto es como en el caso de los adictos. Un drogadicto dice, oye, por favor, psicólogo, quiero dejar de consumir drogas. ¿Para qué? Si esta persona no sabe
Porque dice, oye, yo vengo aquí porque mis padres me están obligando. Okay, pero si tú no tienes ese para qué, lo más probable es que en el tiempo no soporte el síndrome de abstinencia y vuelva a consumir. Entonces, tú necesitas un proyecto de vida. Si tú quieres realmente hacer las cosas bien, si tú quieres salir de esa relación tóxica, necesitas saber qué vas a hacer con tu vida cuando ya no esté el tóxico. Y en esto también tú tienes que reconocer cuando te estás engañando diciendo, es que no lo puedo dejar. No, no es que no lo puedes dejar, es que no quieres dejarlo. ¿Y por qué no lo quieres dejar? Porque tú no sabes vivir tu vida. Porque todo este tiempo has estado viviendo su vida. Entonces, no te engañes con este cuento de, es que no puedo. No, tú sí puedes, sino que no quieres. No quieres porque te da miedo tu libertad. También, ¿qué más vamos a hacer para liberarnos de esa persona tóxica? No tenerle miedo al duelo. No tenerle miedo a esa tristeza que genera el duelo. Porque ese duelo va a durar poco. Pero si tú no superas este duelo, es decir, si tú no aceptas que esa persona te ha lastimado, ese duelo se va a cronificar y te vas a volver una persona depresiva y nunca vas a terminar la relación con este tóxico. Ahora, escuchamos todo el tiempo, contacto cero, contacto cero, contacto cero. Ya el contacto cero está por todos lados. Todo el mundo sabe que hay que hacer contacto cero, pero falta la segunda parte. Entonces, cuando llegan personas y me dicen, es que no me ha funcionado el contacto cero, no, es que no lo estás haciendo bien. Ay, ¿cómo así? Es que el contacto cero no proviene de la orden de otra persona, no porque alguien te dice, haz el contacto cero, tú obediente vas a hacer el contacto cero y va a funcionar. No. Las personas que llegan al consultorio y les digo, tienes que hacer contacto cero, pero antes de eso debes hacer un estado de conciencia. Ay, ¿cómo así? Tú tienes que estar consciente que esa persona no te ama, que esa persona te ha utilizado. Tienes que estar consciente que esa persona te ha hecho daño, te ha manipulado, te ha vivido. Tienes que estar consciente que esa persona se ha burlado de ti. Tienes que estar consciente, ojo, hasta que has hecho el ridículo frente a tus amistades, frente a tu familia. Pero también tienes que estar consciente que le has hecho daño a tu familia, que has hecho daño en tu trabajo porque no has trabajado al 100%, porque todo el tiempo has estado pensando en ese tóxico, que le has hecho daño a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, que los has llenado de una gran preocupación. Entonces, cuando la persona es consciente de eso, cuando la persona ya ha tomado conciencia de eso, ahí sí puede hacer su contacto cero. Pero si no, no tiene fundamento tu contacto cero, no tiene ningún propósito. O sea, tú no tienes una razón para hacer tu contacto cero. No te han aclarado aún. Entonces en este momento, yo te acabo de aclarar. Tú quieres hacer tu contacto cero, que es válido. Para salir de la relación con un tóxico, está bien. Pero primero haz un estado de conciencia. ¿Sí? Anota. ¿De qué estás consciente? Porque si tú no estás consciente que esa persona te ha hecho daño y todas aquellas cosas que he mencionado, el contacto cero no te va a servir. Entonces, hay que decir las cosas tal y como son. Hay que decirlas completas. Por eso, al principio del programa yo les dije, ¿no? Si vamos a hablar de una solución, también hay que entender qué es lo que pasa en la vida, en la mente de la víctima, qué es lo que está pasando con esta persona tóxica, por qué es así, qué es lo que ocurre en la mente de este tóxico. También, ¿qué van a hacer ustedes para alejarse de esta persona tóxica? Dejar de abrazar la esperanza, dejar de abrazar y amar la esperanza, que la esperanza es la hermana pobre de la fe, y atreverse a ver la realidad. ¿Por qué? Porque cuántas veces tú estás amando una historia que solamente está en tu cabeza, y estás amando lo que tú esperas de esa persona, que se convierta en una mejor persona, pero tú no estás amando la realidad.
Tú estás amando de que en un futuro él te ame, que en un futuro sea buena persona, que en un futuro trabaje, sea responsable, pero tú tienes que enfocarte en la realidad. Deja de amar una esperanza, deja de amar una ilusión y comienza a ver la realidad. Tú tienes que ser un adulto maduro, y el adulto maduro se basa en la realidad, es muy objetivo. O sea, busca evidencias. ¿Qué más vas a hacer para liberarte de este tóxico? Como tú te has enamorado por haberlo idealizado, ahora tienes que desidealizarlo. ¿Cómo? Más allá de estarte engañando con las posibles cosas buenas que tenga o que haya podido tener, enfócate en todo lo malo que te ha hecho. Para eso ya hiciste tu estado de conciencia, ¿te acuerdas? Ok. Estás en tu estado de conciencia, ya estás en tu contacto cero, y entonces ahora a utilizar, a anotar todo eso para desidealizarlo. Buscar un poco más qué otras cosas dañinas tenía en su personalidad. Pero también tienes que quitarte la manía de vincularte a amores imposibles. Porque esto sucede mucho en la mente de la víctima del tóxico, que a veces se aferra a ese amor imposible porque tiene miedo a encontrarse con un amor posible. Porque si esa víctima se encuentra con un amor posible, ya tendría que ocuparse en sus problemas, ya no tendría que preocuparse por la relación de pareja, sino ocuparse en sus problemas. ¿Bien? Y por otro lado, hay personas que necesitan a su lado una persona que las haga sentir mal para ellos sentirse buenos. Porque cargan una culpa desde la infancia. Tal vez han sido padres castradores, padres que los han criticado muchísimo, y estas personas, para poder sentirse útiles, sentirse buenas, a veces necesitan tener a alguien que les haga la vida imposible. Entonces también hay que reconocer eso para poder escapar. Y sobre todo aquí viene un punto importante. Escapar de la disonancia cognitiva. Ojo, escapar de la disonancia cognitiva. ¿Qué significa la disonancia cognitiva? Es el autoengaño. ¿Qué es la disonancia, no? La disonancia cognitiva, vamos a decir, es el enfrentamiento, es la lucha entre dos creencias o dos pensamientos contrarios. Dos pensamientos que están en conflicto. Por ejemplo, esa persona te maltrata y tú sabes que esa persona te maltrata, tú sabes que esa persona es mala contigo. ¿Ok? Pero hay otro pensamiento, que lo amas. Entonces, para evitar este conflicto entre el pensamiento que te dice él te maltrata, él te violenta, y tu otro pensamiento que te dice que lo amas, vas a generar un tercer pensamiento. Ese tercer pensamiento va a aliviar esa lucha entre esos dos pensamientos contrarios. Entonces, ¿cuál sería el tercer pensamiento? Ay, no hay que ser tan exagerado. Todas las parejas discuten. No hay pareja perfecta. Esa es la disonancia cognitiva. ¿Bien? Entonces, este tercer pensamiento genera convivencia entre los otros dos pensamientos. Las víctimas, escúchame bien, de esas personas tóxicas caen en esta trampa de la disonancia cognitiva. ¿Ya? Piensa que su pareja no la ama, pero también piensa que no debería dejarlo. Entonces se inventa una justificación. No, es que el matrimonio es para siempre. La persona que se casa para toda la vida. Entonces, para la víctima es más fácil aliviar ese conflicto. Escúcheme bien, ¿eh? Es más fácil aliviar el conflicto en su mente dándole la razón a la persona tóxica. Porque como no puede escapar, se va a convertir en una persona dependiente. Entonces la víctima en esta disonancia cognitiva, donde por una parte sabe que no la aman, pero por otra parte siente amor por esta persona, se va a inventar infinidad de cosas. Ahora, los tóxicos, ¿ya?, van a generar esta disonancia. Y la víctima prefiere no ver la realidad. Y como dice esta frase, ¿no? No hay peor ciego que aquel que no quiere ver.
Entonces, amigos, no se engañen. Cuando aparezca esta disonancia cognitiva, cuando tengas por aquí una parte de la razón que te dice, esa persona no te ama, esa persona te está haciendo la vida imposible, y por aquí venga el otro pensamiento, es que yo lo amo, yo lo necesito, no esperes que salga el tercer pensamiento para calmar, para aliviar este estrés que hay en tu mente. No, sea objetivo. Inmediatamente repítete esto, que el amor no puede doler. Que el amor es lógico, que el amor tiene evidencia. Y una recomendación más, dejen de esperar el cambio en el tóxico. ¿Cómo así? Imaginemos todos, miren, el sufrimiento en la víctima del tóxico también se da por estar esperando el cambio. Todos siéntense bien, por favor, acomódense en su sillita, si están sentaditos en la cama o si están acostaditos se sientan. Ya, creatividad. Imaginemos, ¿ya? Imagina que estás en la estación, en un paradero, estás esperando el autobús. Estás sentado, bueno, y ya debería llegar el autobús, pero no llega. Y te cruza el brazo, oye, ya está retrasado 15 minutos, no llega. Estás esperando 1 hora, no llega. Tanto esperar, comienzas a desesperarte, comienzas a sufrir. ¿Y por qué sufres? Porque, oye, ya llegó la tarde, pasó la tarde, ya llegó la noche, estás a medianoche y sigues esperando el autobús, sigues sufriendo y ahora, sobre todo, te da miedo porque estás viviendo en una total oscuridad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Deja de esperar sentado el autobús del cambio de la otra persona. Porque si no llega el autobús, tú te tienes que poner de pie porque debes llegar a tiempo a tu felicidad. Entonces te pones de pie y ya no esperas ese autobús y te pones a caminar. O te vas en moto, te vas en taxi, te vas corriendo, te vas en patineta, te vas como tú quieras. Pero tu felicidad no es ese autobús, no es ese autobús. Tu felicidad es tu vida, es lo que te toca conocer en este mundo. Entonces deja de estar esperando, ponte de pie de una vez. Y gracias a todos. Para mí, como de costumbre, ha sido un placer tenerlos nuevamente aquí en esta noche, acompañándome en esta transmisión donde el propósito es generar cultura psicológica, que más personas conozcan acerca del trabajo de los psicólogos y sobre todo que no se confunda la salud mental con los charlatanes, con aquel pensamiento positivo, mágico, delirante que hoy en día están vendiendo. Ya voy a darles un programa con respecto a eso. Entonces, mis queridos amigos, hemos llegado al final. Es momento de descansar. Gracias por haberme acompañado desde aquí, desde mis estudios. Un beso grandísimo y como de costumbre un abrazo desde el alma. Un beso enorme para todos. Se me cuidan y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos años,